Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya amigos, contestando a sus preguntas, ¿cómo saber que mi póliza de seguro de gastos médicos mayores cubre ciertas enfermedades poco exploradas o incluso padecimientos congénitos? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a José Antonio Barreiro. Él es director de gastos médicos y salud de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. José Antonio, qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, María Elena. Un gusto estar con ustedes y con todo su auditorio. Muchas gracias, José Antonio. Al contrario, oye, ¿y cómo saber, cómo detectar que mi póliza cubre? Vamos a comenzar con los padecimientos congénitos hereditarios. Bueno, la buena noticia es que como tal no hay un listado de enfermedades excluidas en las pólizas de gastos médicos tradicionales. Es decir, en principio te pueden cubrir cualquier enfermedad. Lo que sí, y bueno, partiendo de esta premisa, lo que sí tendríamos que hacer sería revisar y tener presente algunas condiciones, requisitos de cobertura. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, algo que puede ser un punto importante a considerar es la cobertura de padecimientos congénitos. Es importante resaltar la diferencia entre padecimientos congénitos y enfermedades hereditarias porque a veces surge esa duda. Por ejemplo, los padecimientos congénitos pues son aquellas malformaciones o padecimientos que se generan durante la gestación y pueden ser por diferentes factores. Puede ser un tema de problemas propios del embarazo, pueden ser factores ambientales, pueden ser algunos hábitos de consumo de la madre y puede haber factores genéticos hereditarios. Pero pueden ser varias las razones que puedan generar este tipo de padecimientos congénitos. Sabemos que a veces hay niños recién nacidos o prematuros que pueden presentar alguna complicación de salud al nacer. Aquí lo importante es, para efectos de una póliza de gastos médicos, es cuidar el periodo de espera que normalmente te piden para cubrir este tipo de padecimientos. ¿Y a qué me refiero con un periodo de espera? Normalmente se pide que la madre esté cubierta al menos durante 10 meses antes de que nazca el bebé para tener derecho a esta cobertura. Es decir, si la mamá contrató su póliza y al año nace el bebé, pues seguramente todos aquellos padecimientos congénitos que se pudieran llegar a presentar estarán cubiertos por la póliza. Oye, José Antonio, muy buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Y qué pasa cuando tienes algo congénito, algo gástrico, hernias que después te empiezan a dar problemas y que fueron de nacimiento? Sin embargo, pues lo detectaste muchos años después. La pregunta es, ¿los padecimientos congénitos se atienden, se pagan o no se pagan? ¿O solo en el caso de que se detecte de nacimiento y la mamá haya contratado 10 meses antes del embarazo una póliza de seguros? Normalmente es, buenas noches Romina, gusto saludarte. Normalmente es así como lo acabas de mencionar. Solo se cubrirán aquellos que estén amparados por la póliza desde el momento del nacimiento. Sin embargo, hay algunas enfermedades, como bien comentas, que son de carácter gástrico o que se pueden llegar a presentar a los 30, 35, 40 años, donde ya más que ser un padecimiento congénito, es algo que se desarrolla a veces por factores y hábitos de alimentación o que se detonan por alguna causa diferente. Estos pueden llegar a estar cubiertos. Normalmente los padecimientos congénitos muy particulares son los que se presentan en los primeros 5 años de vida. Ya después hay una serie de enfermedades que, si bien pueden tener alguna predisposición, pues ya no se consideran necesariamente congénitos, a menos que sea una malformación. Por ejemplo, que tengas un soplo en el corazón o una interconexión en el corazón, que eso viene de nacimiento, pues ahí sí sería cuestión de que se revisara con la aseguradora la procedencia o no del siniestro. Pero por definición son aquellos que están cubiertos desde que la persona nace. Ahí sin ningún problema van a estar cubiertos todos estos padecimientos siempre y cuando se haya cubierto el periodo de espera. José Antonio, ¿y qué pasa con, por ejemplo, con temas o problemas que se tienen de adulto o de adolescente que pueden no ser congénitos, sino pueden ser enfermedades tan no exploradas, como por ejemplo dermatitis o algo en el estómago o el mismo apnea de sueño? ¿Qué pasa con este tipo de padecimientos? Bueno, ese tipo de padecimientos
principalmente en este tipo de enfermedades poco conocidas o en algunos casos con tratamientos nuevos o innovadores, pueden estar cubiertas por las pólizas. Aquí algo importante es que aquellos tratamientos y medicamentos que se utilicen para atender este tipo de enfermedades cuenten con el aval de una autoridad sanitaria. Para estos y en general cualquier tratamiento nuevo que se pretenda utilizar, un requisito que tienen las pólizas de gastos médicos es que ya estén avalados, en este caso, por ejemplo, aquí en México, por COFEPRIS. ¿Eso qué quiere decir? Que ya pasó por un análisis y por una revisión médica donde se indica y se autoriza que esos tratamientos están indicados para este tipo de enfermedades. Porque, bueno, por ejemplo, aquí viene la diferencia con las enfermedades hereditarias, que las enfermedades hereditarias no necesariamente son genéticas, puede ser que se presenten o no, y normalmente son a causa de una transferencia de los padres a los hijos por la carga genética. Pero repito, no todas las enfermedades que sean hereditarias las vamos a tener los hijos o los descendientes. Puede ser que sí, puede ser que no, y en ese caso están cubiertas por las pólizas de gastos médicos. Aquí un punto importante también será, y bueno, ejemplo de estas enfermedades hereditarias, que a lo mejor a veces ni siquiera lo sabemos, puede ser el asma, la diabetes, el tema de hipercolesterolemia. Cuando tenemos el colesterol elevado, muchas veces puede ser un tema hereditario que se potencia o se minimiza también con los hábitos alimenticios, ¿no? El cáncer propiamente también es una enfermedad que puede tener una carga genética, y todas ellas pues están cubiertas por las pólizas de gastos médicos. Y bueno, aquí también la diferencia con lo que comentaba va a ser el tipo de tratamiento, y si es un tratamiento nuevo, pues que tenga una autoridad, que esté avalado por una autoridad sanitaria principalmente, ¿no? José Antonio, hay muchas dudas respecto a enfermedades psiquiátricas, a terapias, por ejemplo, para tratar depresión o algún síndrome, algún TOC. ¿Esto se cubre? Y lo mismo también nos han preguntado con tratamientos odontológicos, por ejemplo, ¿no? Problemas con maxilofaciales, más o menos. Ok, sí, el tema de salud mental es un reto ahorita para el sector asegurador, porque tradicionalmente solo se cubre en la parte de apoyo psicológico y psiquiátrico bajo ciertas características muy particulares o eventos muy particulares. ¿A qué me refiero? Cuando hay algún asalto con violencia, algún tema de agresión, cuando hay el diagnóstico de una enfermedad terminal, una persona dice, sabes que ya prácticamente tu enfermedad no tiene cura. En ese tipo de situaciones que son muy, muy complicadas, sí hay coberturas, apoyo psicológico y psiquiátrico por parte de las pólizas de gastos médicos. Normalmente es un acompañamiento con sesiones con psicólogo psiquiatra, y cada póliza puede tener un número limitado, un número específico de sesiones de acompañamiento. El tema de enfermedades de salud mental como esquizofrenia, como el tema de bipolaridad, hoy por hoy no todos los seguros lo cubren. Hay una tendencia donde se está viendo de qué manera se pueden empezar a cubrir este tipo de enfermedades, no solo en México, sino a nivel mundial, porque el reto aquí es el diagnóstico. Recordemos que pues un seguro parte de que las enfermedades cubiertas tienen que darse dentro del periodo de la cobertura. Y bueno, a veces es muy claro en algunas enfermedades, accidentes, en qué momento inició la enfermedad. En el caso de la salud mental a veces es más complicado ver desde cuándo se empieza a presentar esta enfermedad, y caemos en el tema de definir si es o no una preexistencia. Lo que les puedo comentar es que las compañías de seguros actualmente están empezando a abrir la cobertura de este tipo de enfermedades. Todavía falta camino por recorrer, pero sí es un tema que seguramente en próximos meses o años va a tener un mayor alcance en cobertura. José Antonio, en el caso de temas odontológicos. Sí, en la parte odontológica incluso hay compañías de seguros, que son las seguros de salud, que son las ICES, que tienen una especialización en temas dentales, hay ICES dentales. Sí hay cobertura dental, hay coberturas de primero y segundo nivel. Primer nivel, a qué me refiero, es normalmente todo lo que tiene que ver con la profilaxis, limpieza, amalgamas, radiografías, extracciones simples, y todo eso normalmente está cubierto. Hay un segundo nivel de cobertura, donde ya vienen tal vez temas de cirugía maxilofacial, temas de ortodoncia, donde ahí ese tipo de coberturas normalmente se otorgan pólizas colectivas, porque son coberturas donde se requiere tener pues un mayor volumen de asegurados, y son coberturas que pueden ser de algún modo presentar algún tipo de antiselección. ¿A qué me refiero? Que la persona ya sabe que necesita alguna cirugía o ya sabe que necesita alguna corrección dental, y bueno, puede ser que quiera comprar una cobertura específicamente para algo que ya es preexistente.
Entonces, para un poco poder dar esa cobertura sin que se caigan esas situaciones, que se abre ese tipo de productos para pólizas colectivas, donde ya tienes una mutualidad heterogénea y pues bueno, ahí se puede dispersar el costo de ese tipo de coberturas. Pero sí hay coberturas dentales ya en el mercado. Pues excelente, siempre ilustrativo, siempre interesante e importante esto que nos comparte José Antonio Barreiro. Él es director de Gastos Médicos y Salud de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Muchísimas gracias, José Antonio, y por supuesto que si así nos lo permites, vamos a seguir consultándote porque hay muchas preguntas de las personas que nos escuchan. Gracias nuevamente. Un gusto estar con ustedes, Marielena y Romina, y pues a la orden en lo que podamos apoyar, con muchísimo gusto. Gracias igualmente, y por lo pronto quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. La salud, en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y por supuesto que la prevención en temas femeninos, ginecológicos, es fundamental. Pero ¿cómo se encuentra en este momento la incidencia del cáncer de mama? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña en la línea el doctor Francisco Archundia. Él es director senior para oncología en Lilly, México. Muy buenas noches, doctor, qué gusto saludarlo. Buenas noches, un gusto. Al contrario, doctor, el gusto es nuestro, y platíquenos cuál es el tamaño de esta enfermedad en México. Bueno, mira, vamos a empezar haciendo números. Es muy importante esta pregunta. Fíjate que antes de México, a nivel global, en el mundo hay una incidencia muy alta de cáncer de mama, aproximadamente 2.3 millones de nuevos casos con más de 600,000 muertes. Entonces esto representa más o menos el 15% de todas las muertes por cáncer en mujeres. En México no es tan diferente. De acuerdo a Globocan del 2022, que es una fuente que utilizamos nosotros, se reportan más de 31,000 nuevos casos con más de 8,000 muertes. Y bueno, esto es un verdadero problema de salud, no solo en México, sino también en el mundo. Doctor Archundia, muy buenas noches. Le saluda Marielena Vega. Oiga, ¿cuál es la incidencia que tenemos en México? Porque a veces decimos, no, a mí no me va a pasar, no tengo algo hereditario o algo congénito o alguna cosa por el estilo, y después escuchamos que pese a esto sí podemos tener cáncer de mama. Sí, de acuerdo contigo. Muy interesante la pregunta. Mira, tengo aquí unos números muy interesantes. En 2019, la incidencia o los nuevos casos fueron de 24,000 casos. Si los comparamos con el 2022, de 24,000 pasamos a 31,000 nuevos casos. Entonces, bueno, el crecimiento en la incidencia ha sido importante y al parecer va a seguir en aumento. Doctor, ¿y por qué se está registrando este aumento? ¿Por qué también se está presentando en mujeres jóvenes? ¿Es la alimentación? ¿Es el estilo de vida? ¿Qué es lo que está pasando y por qué en mujeres más jóvenes? Fíjate que es una pregunta muy, muy interesante. Resulta que las mujeres, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica, se ha visto que en esta población hay un aumento en la incidencia en mujeres jóvenes. Es decir, nosotros consideramos mujeres jóvenes por abajo de los 40 años. Entonces, el problema de esto es que en las mujeres más jóvenes, desafortunadamente, la patología, el cáncer se puede presentar de manera más agresiva, ¿no? Ahora, un poco lo que tú decías es verdad. Hay como diferentes situaciones por las cuales se puede presentar el cáncer. Hay lo que llamamos factores de riesgo. No es que si tú tengas uno de estos te va a dar cáncer, sino son diferentes. El cáncer es una enfermedad multifactorial. Entonces ahí te voy a mencionar los más importantes. Por ejemplo, la duración total de la vida menstrual, es decir, que tengan su primera menstruación muy tempranamente o la menopausia muy tardía. Este es uno de los factores. El primer embarazo a término después de los 30 años, que no hayan lactado, algún tipo de terapia de reemplazo hormonal. Por supuesto, lo que tú decías, la dieta y el estilo de vida son muy importantes. Uno de ellos es el consumo del alcohol, es otro de los factores de riesgo, y otro que ahora ha tomado mucha importancia es la obesidad. Resulta que en mujeres mexicanas con cáncer de mama se ha reportado más o menos un 30% de prevalencia de obesidad, y esto también se asocia a un mayor riesgo de recurrencia, es decir, que el cáncer después de un tratamiento vuelva a regresar o bien que se presente un segundo tumor primario. Entonces, sí creo que es muy importante tomar en cuenta todos estos factores que pueden ayudar a disminuir la incidencia de cáncer de mama. Entonces, hay otros factores que no se pueden modificar, pero estos que son modificables sí deberíamos de tomarlos muy en cuenta y es muy importante.
Doctor, usted habla de temprana edad en menstruación y tardía en menopausia. ¿Cuáles son las edades aproximadamente? Y sabemos que este padecimiento de cáncer de mama no solo lo padecen las mujeres, también los hombres. Es correcto, los hombres también podemos tener cáncer de mama. Afortunadamente, solamente el 1% de los casos de cáncer está relacionado con hombres. Y bueno, hay diversos factores que pudieran influir en que un hombre tuviera cáncer de mama. Pueden ser factores hormonales, antecedentes familiares o genéticos, factores ambientales o algunas otras enfermedades asociadas. Pero afortunadamente es mínimo, es solamente el 1% de los casos. Y respondiendo a esto, fíjate que nosotros lo medimos como el tiempo en el cual está la mujer expuesta a estrógenos, que es la hormona que alimenta o puede alimentar este tipo de cáncer. Entonces, entre más tiempo pase la mujer expuesta a estrógenos, pues mayor va a ser el riesgo. Entonces, una menarca o un inicio de menstruación temprana puede ser antes de los 15 años o antes de los 13 años, y una menopausia tardía pues después de los 50 años. Entonces, es un poco jugar con los números, pero entre mayor tiempo pase la mujer expuesta a los estrógenos, pues mayor será el riesgo. Digo, como dije previamente, no quiere decir que si una mujer que nos esté escuchando tiene alguno de estos factores, no quiere decir que le vaya a dar cáncer de mama, sino más bien se van como sumando ciertos factores, entre otros factores genéticos, inmunológicos, etcétera, que dan como resultado que se presente la enfermedad. Doctor, ¿y este tema genético qué tanto influye o qué tan importante es en este tema del cáncer de mama? Porque cuando llegas a una revisión ginecológica o a una mastografía, lo primero que te preguntan es antecedentes de mamá, hermanos, tíos, tías, abuelas. ¿Qué tan importante es este factor hereditario y genético? Sí, bueno, mira, es una pregunta muy interesante y en los últimos años esto ha tomado gran importancia. Sin embargo, los casos de mutaciones hereditarias relacionadas a cáncer de mama únicamente van a representar entre el 5 y el 10% de los casos. O sea, no, la gran mayoría van a ser factores ambientales y otro tipo de factores. Entonces, los genes relacionados o las mutaciones hereditarias relacionadas a cáncer de mama se llaman BRCA1 y 2. Son genes heredables, pero solamente en un 5 a 10% de los casos. Y bueno, ser portador de estas variantes que nosotros llamamos patogénicas de estos genes, sí confieren predisposición a desarrollar cáncer de mama. Entonces, la alerta será pues si se tiene historia familiar de cáncer de mama en familiares de primer grado y bueno, si se presenta, por ejemplo, familiares de primer grado con cáncer de mama antes de la menopausia, la paciente o la persona que tiene estos familiares sí debería de acudir con su médico pues para que se haga una mayor investigación al respecto y bueno, ¿por qué no buscar estas variantes genéticas? Doctor Archundia, y en cuanto a temas de cáncer de mama, sabemos que la empresa de medicina Lilly está haciendo esquemas para ayudar no solamente a las personas que padecen esta enfermedad, sino también a los familiares. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, mira, pues en el caso de Lilly se apoya mucho con la parte de investigación y desarrollo de nuevas moléculas. Lo que te puedo decir es que pues en el país hay aproximadamente 78 sitios de investigación que hacen diariamente labor de diagnóstico y además estudio en ensayos clínicos fase 3, que son los estudios que se hacen para poder registrar los medicamentos ante las autoridades regulatorias y se aprueben. Afortunadamente se ha incrementado el número de investigadores en el país de 32 que teníamos en el 2018 al 2022. Aproximadamente se ha incrementado 32% nuestros investigadores. Entonces esto pues nos ayuda no solo a atender a esta población que en su momento ya no van a tener más oportunidad, sino más bien se les da esta oportunidad de recibir estos nuevos fármacos que en el peor de los casos, si entras a un ensayo clínico, te va a tocar la terapia estándar. Entonces, pues sí, es importante mencionar que estos nuevos fármacos pues dan una supervivencia, dan beneficios a los pacientes y bueno, además aumentamos el conocimiento en cáncer de mama. Doctor, tengo una última pregunta, no quiero dejarlo ir sin que antes nos conteste si están llevando a cabo alguna campaña para prevenir este padecimiento. Mira, sí tenemos algunas campañas de prevención y también tenemos algunas campañas de atención a los pacientes con cáncer de mama, específicamente a los pacientes que están recibiendo
los medicamentos de Lilly. Este programa se llama Cerca de mí. Es un programa que está enfocado a pacientes que ya están diagnosticadas y que están recibiendo los fármacos. Y bueno, es muy interesante porque para las pacientes que están recibiendo estos fármacos, bueno, se les da acompañamiento durante los primeros meses de su tratamiento, que son de suma importancia para poder tener una buena adherencia al tratamiento y también llegar a los mejores resultados. Se les dan llamadas de seguimiento, recomendaciones relacionadas con su inicio y seguimiento de sus tratamientos para más o menos ir mejorando y manteniendo su calidad de vida. Y bueno, algunos materiales, ¿no? Como manejo de algunos eventos adversos, consejos de alimentación, cómo mejorar su calidad de vida, calidad de sueño, apoyo emocional, entre otras. Y también se han llevado a cabo en redes sociales algunas campañas. El año pasado se llevó una campaña de, no sé si ustedes la pudieron ver, de la Diana Cazadora, en la cual sale la Diana Cazadora y con inteligencia artificial se estaba autoexplorando. Esta tuvo un gran número de visitas y este año también tenemos planeado hacer alguna campaña y se las haremos saber para que tenga buena difusión con el público en general. Amigos, a checarnos, no solamente las mujeres, sino también los hombres, para evitar tener cáncer de mama o que este sea detectado a temprana edad. Por lo pronto, agradecemos muchísimo al doctor Francisco Archundia, director senior para oncología de la empresa de medicina Lilly en México. Gracias y muy buenas noches, doctor. Muchas gracias. Vamos con más información después de esta pequeña pausa. No se vaya, estamos por el Heraldo Radio. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Marielena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.